Buenas noches, hermanos, Dios me los bendiga. Bienvenidos a cada uno de ustedes, amén, una vez más. Le damos gracias a Dios por todo lo que está pasando, ¿verdad? Lo bueno, no lo malo. Hay cristianos que le dan gracias a Dios por lo malo. No le des gracias a Dios por lo malo, Dios no hace lo malo, amén. Dale gracias a Dios porque en medio de lo malo Él está con nosotros, pero no por lo malo. Entonces, le damos gracias a Dios por lo bueno que Él es, ha sido siempre y va a seguir siendo, amén. Bendecimos su nombre en esta noche y qué bueno que ya están ahí listos para escuchar palabra de Dios. Amén. Me da gusto saber que muchos de ustedes ya se han vacunado y están cuidándose y siendo sabios. Amén. Ya sabe que por ahí hay muchos rumores, vamos a decir, ¿verdad? De la gente. Hay un dicho que dice que cada cabeza es un mundo, cada quien tiene sus ideas, sus opiniones, ¿verdad? Pero nosotros nos basamos en lo que la Biblia dice. Y Dios hizo la ciencia y todas esas. Cristo mismo dijo, amén, que los sanos no tienen necesidad de doctor, sino los enfermos. Hay muchos cristianos que no les gusta ir con el doctor, pero son sus ideas, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios por ustedes que ya se han vacunado, los felicito. Porque no nomás piensan en ustedes, sino la gente que está alrededor de ustedes, ¿verdad? Sus hijos, su familia. Y esperemos que todo esto de una manera u otra vuelva, ¿verdad?, a la normalidad. Nosotros como cristianos pues siempre estamos en victoria, pase lo que pase o esté pasando lo que esté pasando, ¿verdad? Seguimos confiando en Dios, pero también somos sabios, amén. Yo no me voy a tirar al hoyo y voy a esperar que venga un ángel a cacharme. Luego me van a sacar del hoyo y me van a meter a otro hoyo, pero en una cajita de madera. Y yo no quiero eso, amén. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Vamos a orar. Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche, porque eres lindo, eres hermoso, eres maravilloso. Te adoramos, Padre. Te doy gracias por cada uno de los que están escuchando en esta noche. Donde quiera que estén, Padre, tú conoces todas las necesidades. Gracias porque eres un Dios fiel, eres poderoso, para ti no hay nada imposible, Señor. Pero porque también nos has dado un libre albedrío, un dominio propio, la capacidad de tomar nosotros decisiones. Nos has hecho sabios y entendidos para hacer las cosas que nosotros tenemos que hacer. Gracias te damos por enseñarnos, por guiarnos, por cuidarnos, Señor. Te adoramos, te bendecimos, Señor, y si no fuera por ti, muchos de nosotros ya no estuviéramos aquí. Gracias porque nos das oportunidad tras oportunidad, Señor, que tú eres un Dios de oportunidades, que nos amas, nos perdonas, nos limpias, te olvidas de todo pecado, Señor. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y de toda maldad, Señor. Te damos la honra y la gloria por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, amén. Perdón, hermano, ya está haciendo calor aquí. A veces se ve el frío y entra el calor de uno aquí, y entra el calor y se viene el frío otra vez, y el cuerpo no sabe si tiene frío o tiene calor. Amén. Y a veces reacciona de una manera u otra. Amén. Pero le damos gloria a Dios porque todo está bien. Nada nos va a detener de que nosotros sigamos predicando esta palabra. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno. Les hemos estado enseñando muchas cosas que nos han trabajado a nosotros, que nos siguen trabajando a nosotros, que la gente que las agarra y las practica les trabaja y les da la capacidad, la fortaleza, la sabiduría para que hagan cambios en sus vidas. Amén. Y Dios siempre ha sido bueno. Yo lo he dicho y lo sigo diciendo. Dios siempre ha sido bueno. Cuando yo recién me entregué a Cristo, me entregué en una congregación donde me decían que Dios era bueno, pero que no lo hiciera enojar, porque entonces ese Dios bueno era capaz de hacerte pedacitos, meterte en una caja y mandarte al infierno, ¿verdad? Y tenía una idea mala acerca de Dios. No sabía si amarlo o odiarlo, si quererlo o tenerle miedo
porque en realidad no conocía a este Dios, pero ahora lo conozco y yo sé que toda buena dádiva viene de Dios. Amén. Todo lo bueno, todo un perfecto, dice la palabra, viene de Dios. El diablo, yo le enseñé la otra vez que el diablo quiere aprovecharse de la mentalidad de la gente, de que no conocen la palabra, para hacerlos creer que Dios es un Dios pues malo, que hace daño, que enferma a la gente, que los mata, que los castiga, que los prueba, Amén. Y a veces los cristianos le echan la culpa a Dios por las cosas que hace el diablo, ¿verdad? Pero Dios hace puras cosas buenas. Amén. Y una de las cosas que Dios hace en su palabra es que nos ha dado muchas promesas. En Dios podemos estar tranquilos, iglesia. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Agarrar esta palabra, confesarla en medio de todo. Amén. Aplicarla a nuestra vida, que es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana, yo le he dicho, pero todas estas cosas que le hemos enseñado, ¿se acuerda? Como las costumbres, que son una costumbre, es una repetición de algo que haces y haces y haces y haces hasta que te acostumbras. Amén. Y toda esta palabra que le hemos estado enseñando es para que usted la aplique a su vida. Amén. Y las promesas de Dios no se van a cumplir en tu vida si no te acostumbras a creer en Él. No puedes creer en Dios, confiar en Dios, esperar en Dios, nomás cuando todo está bien. Es más lindo hacerlo cuando todo se ve mal. Sabemos que Dios está con nosotros. Él ha prometido muchas cosas y Él es capaz de cumplir lo que ha prometido. Amén. Romanos capítulo 4 y el versículo 20. Amén. Vamos a leer Vamos a leer desde el 17. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Eso es la fe, acuérdate. Las cosas que todavía no son, Dios las llama ya hechas. Y es lo que nosotros tenemos que hacer porque ahora vivimos por fe. Amén. Pero Abraham, dice el 18, le creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. El 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba o que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, ahí está, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Abraham fue un hombre de fe, hermano. Sí, le falló a Dios muchas veces y el pasado de Abraham fue feo y pasaron muchas cosas, pero era un hombre que le creía a Dios en medio de todo. Amén. Él le creyó a Dios, dice, y nunca se debilitó. Cuando Dios le dijo que iba a ser padre, a esa edad se rió. La incredulidad quiso entrar en él, pero luego le creyó a Dios. Amén. Entonces, él estaba convencido de que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. Y eso es lo que yo quiero enfocar en esta noche, de que Dios es poderoso para hacer lo que te promete, las cosas que te promete. Porque dice la palabra de Dios que las promesas de Dios son en Dios. Amén. Y son en sí y amén. O sea, Dios hace lo que Él dice que promete. Si tú no lo recibes, no es porque Dios no lo hizo, es porque tú no creíste. Amén. Y eso es, para recibir las promesas de Dios tenemos que creer en esperanza. Dice, creyó en esperanza en contra de esperanza. O sea, las cosas se miraban rete mal, pero aún así seguimos creyendo nosotros los cristianos de que Dios es capaz de hacer lo que nos ha prometido. Cuando tú logras meterte eso a tu mente, pero esto viene, hermano, solamente en la búsqueda de Dios.
en aplicar la palabra a tu vida, en confesar la palabra, en esforzarte por vivir la palabra. Amén. Y tu fe va creciendo conforme escuchas y aprendes la palabra. Y llega un punto en tu vida donde no importa lo que estés pasando, por más mal que se vea la cosa, tú sabes que Dios es capaz de cumplir lo que te ha dicho. Amén. Y segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1 y el versículo 4 dice: por medio de las cuales nos ha dado. Vamos a leer desde el 3 para entenderle un poquito más. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Diga: Dios me ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amén. Dios nos ha dado promesas, ¿verdad? Y yo quiero que su fe crezca un poquito en esta noche, que su fe se fortalezca un poquito en esta noche. Amén. De las cosas que Dios nos ha dicho que Él va a hacer en nuestras vidas y nosotros nos esforzamos por ser fiel a Dios. Yo no quiero que usted sea un cristiano mediocre, que nomás en lo bueno glorifique a Dios y en lo malo no. Que deje que el diablo venga y le meta cosas a su mente cada vez, como decimos nosotros, ¿verdad? Que se le atora la carreta, cada vez que está entre la espada y la pared, cada vez que las cosas no se ven como usted las quiere ver, usted empieza a renegar y incluso muchos cristianos se alejan de Dios por eso, ¿verdad? Yo no quiero que usted sea así. Dios no quiere que usted sea así. Dios quiere que usted aprenda a ser un cristiano de fe, que se fortalezca, se mantiene firme. La Biblia dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Y a practicar esta palabra. No importa, hermano, si tienes que creer por un día, por una semana, por un mes, por un año, por 5 años, 10 años, yo qué sé. Pero tú te paras firme en la promesa que Dios te hace. Y tú la vas a recibir. Porque Dios no es infiel, Dios cumple sus promesas. Amén. Salmo, disculpe que los apuntes están un poquito borrosos. Salmo 41, creo. Vamos a ver si es ahí. Salmo 41. Alábele porque Él es bueno. Amén. Aleluya. Salmo 41. Gloria a Dios. Y el versículo 3, creo. Vamos a leer desde el 1, dice, Salmo 41, 1, dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Escuche, ¿quién el que piensa en el pobre? Quiere decir el que ayuda, practica la palabra, pues, amén. El 2 dice: Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. El 3 dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Amén. Eso es lo que Dios hace, fíjate. Dios promete protegerte en medio del dolor, en medio de la enfermedad. Amén. Dice que Él va a suavizar tu cama bien suave para que tú te acomodes y estés tranquilo aún cuando estás en el lecho, como decimos, en el momento de la enfermedad, ¿verdad? Nosotros hemos pasado muchos momentos difíciles, físicos, ¿verdad? Mi esposa les ha dicho a ustedes que el diablo siempre la atacó mucho por su cuerpo, amén, y les ha dado testimonio, pero en medio de todo nos hemos parado firmes, aún en medio de la misma muerte nos hemos parado firmes a creerle a Dios, porque la palabra de Dios dice que Él es fiel a sus promesas, y aquí dice que Dios te va a sustentar en el día del dolor, en el día de la enfermedad. Yo quiero que tú agarres estos versículos, y si tú estás pasando necesidad, tú habla y confiesa estos versículos de acuerdo a lo que tú estés pasando. Amén. Pero esa es una promesa de Dios, que Él va a estar con nosotros. Él dijo: yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Es promesa de Dios.
Dios no nos va a dejar, Dios nunca nos va a desamparar. Amén. Y la Biblia dice en Romanos 16:20 que Dios va a aplastar al diablo, a Satanás bajo nuestros pies. Porque es lo que la Biblia dice, que Cristo agarró al enemigo y lo puso bajo los pies de la iglesia. Amén. Tú tienes autoridad. Una de las cosas que Cristo dijo cuando se iba a ir, dice, yo me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, les voy a mandar al Espíritu Santo, al Consolador. Amén. Y es el poder de Dios. Amén. Él va a ser nuestra guía, el que nos va a enseñar todas las cosas, el que nos va a guiar, nos va a instruir a nosotros. Pero es el poder de Dios para nosotros aquí en la tierra. Amén. Entonces, esa es promesa de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que Cristo dijo que Él ha puesto al diablo bajo los pies de la iglesia y nosotros somos la iglesia. Y si Cristo lo dijo, yo lo creo. Mira, hemos tenido luchas, pleitos, lo que tú quieras con el enemigo por todos estos años que hemos estado en el Evangelio, pero siempre hemos confesado la palabra. Cuando el diablo viene a atacar nuestras vidas, siempre le decimos, tú estás debajo de nuestros pies, porque nosotros somos la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tenemos la autoridad de Dios. Cristo nos la dio y dijo, yo te doy toda autoridad sobre toda potestad del enemigo. Y son cosas que Él nos prometió cuando Él estaba aquí. Y esas cosas están hechas por fe en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que agarrarlas, porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Y hay versículos aquí como Isaías 43:2, que dice que cuando pasemos por el fuego no nos quemaremos. Amén. Vamos a Isaías 43:2. Y yo casi no, la que predica o enseña más así es mi esposa, ¿verdad? Pero yo quiero hablarte en este día de esto, porque estaba esto en mi mente, en mi corazón, pues, de que no importa lo que tú estés pasando, Dios cumple sus promesas, Dios es fiel. Si Él te dijo que estás sano, leímos ahorita, aunque estés enfermo, tú tienes que decir que estás sano. ¿Por qué? Porque esa es la promesa de Dios. ¿Me está escuchando? Isaías 43 le dije, ¿verdad? Dice el versículo 1, ahora así dice Jehová, criador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Amén. Y si usted sigue leyendo más para adelante, gloria a Dios, ¿verdad? Pero yo quiero enfocarme en estas cosas desde el Antiguo Testamento. Dios ha sido un Dios de promesas. Y la Biblia dice que desde las promesas que le prometió a Abraham, le prometió a Moisés, le prometió a Jacob, le prometió a Isaac, a todas aquellas gentes, a David, las cumplió. Y las promesas que nos prometió a nosotros, las ha cumplido. Y las que todavía no se cumplen, se van a cumplir porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Pero aquí dice la palabra que aunque pases por el fuego, pases por las aguas, pases por los ríos, no te va a pasar nada, dice. ¿Se acuerda de la historia de los 3 jóvenes, aquellos que echaron al horno de fuego? Mucha gente lee esas escrituras y piensan que es un cuento que alguien se inventó, ¿verdad? Pero no, es el poder de Dios escrito en esta palabra, en estas escrituras, para enseñarnos a nosotros que Dios es fiel. Amén, Dios sigue siendo fiel. Yo no sé lo que tú estés pasando en esta noche, amén, pero cualquier cosa que tú estés pasando, Dios está contigo. Santiago 4:7 le decía ahorita yo, dice, resistid al diablo y de vosotros oirá. Amén. Lucas 10:19 dice que Dios nos ha dado potestad sobre el diablo. Son escrituras poderosas para ti, para mí. Son promesas que Dios hizo para nuestras vidas conforme tú vas viviendo y vas caminando con Dios. Toda esta escritura
se va cumpliendo en tu vida. Todas estas promesas. Cuando tengas un pleito con el diablo, tú vas a saber que tú vas a ganar porque Dios ya te dio toda potestad sobre el enemigo. Porque Dios te dice, si tú resistes y peleas, es imposible que pierdas, tú vas a ganar. Entre más resistes, como con la palabra, no con tus propias fuerzas y todo eso, con la palabra. Tú confiesas, tú reprendes, tú crees, tú le dices al diablo la palabra. El diablo va a tener que huir porque él no puede resistir el poder de Dios. ¿Me está escuchando? En Lucas 22, 31 y 32, dice la palabra que Pedro iba a ser probado. Amén. Y Cristo le dijo a Dios, a Pedro, tu fe va a ser probada, le dijo. Pero yo he rogado al Padre para que tu fe no mengüe, para que tu fe no flaquee. Y usted dirá, pastor, Pedro le falló a Dios. Sí le falló a Dios, así como nosotros le fallamos. Pero eso no quiere decir que su fe se perdió. Su fe flaqueó por un ratito, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que Pedro se volvió a levantar otra vez. Pero lo que a mí me gusta es que Cristo dijo, yo voy a orar a Dios para que te dé fuerzas a ti. Fíjate, aunque Pedro falló en medio de todo eso, el Espíritu Santo le habló y Pedro reconoció y se arrepintió y fue y le pidió perdón a Dios y fue uno de los grandes apóstoles, ¿verdad?, de Cristo. Entonces miramos en la palabra de Dios que la palabra de Dios se cumple. Amén. Porque Dios es fiel. Todo lo que Dios dice, Dios lo cumple. Si Cristo le dijo a Pedro, pase lo que pase, tú vas a estar fuerte, tu fe va a estar fuerte. Amén. Aunque tropieces o peques o caigas, te vas a volver a levantar. Si tú quieres, si tú estás dispuesto a echarle ganas. Amén. Si tú reconoces que le has fallado a Dios, tú te levantas y te vuelves a levantar. No porque tú puedas y tú eres fuerte, sino porque la Biblia dice que todo lo puedo a través de Cristo. Mira, hermano, todas estas escrituras que te hablamos, a veces te las repetimos y te las repetimos y te las repetimos, porque eso es lo que necesitamos hacer. Te hemos enseñado siempre que la fe viene por el oír, pero no el oír una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino el oír año tras año, tras año, tras año, tras año. Esta es tu vida como cristiano ahora. No puedes decir, ya fui a la iglesia el domingo y me hablaron de la fe, ya estoy bien fuerte, ya no necesito. No, la fe la necesitas todos los días. Y quizá los versículos de la fe que te enseñaron ese día los tienes que usar todos los días. Por eso la fe viene por el oír, pero la traducción correcta es el oír y 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 el oír. Hay dichos en el mundo, por ejemplo, hasta que se nos prende el foco. O sea, hay que elegir hasta que agarremos estas cosas, las entendamos, caigan en nuestra mente, en nuestro corazón, bajen a nuestro espíritu y las recibamos y cobren vida en nosotros. No cualquiera en el momento difícil puede estar tranquilo. Amén. Porque si no tiene la palabra, si no tiene la confianza en Dios. Amén. Pero los que conocemos la palabra y confiamos en Dios, aunque nuestros sentimientos nos digan lo contrario, nuestro corazón está tranquilo porque nuestra mente nos dice la palabra, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra, y la palabra, y la palabra, y aunque te sientas mal y como te sientas, en tu corazón, es lo que la Biblia dice, en tu corazón está la palabra, y tú la confiesas. Acuérdate de las Escrituras, porque con el corazón se cree, aquí tú crees, pero con la boca se confiesa. Es un proceso, son cosas que tienes que hacer a la misma vez para que te trabajen. Amén. Por eso la palabra de Dios es tan importante de estarla practicando y practicando y practicando todos los días. Dios quiere que tú llegues a un nivel espiritual donde tú vas a llegar a la estatura, dice, de un varón o de una mujer perfecta, donde vas a entender estas cosas, donde no muy fácilmente el diablo te va a mover. Ya no vas a ser como la ola del mar que entra y sale, entra y sale. Ya no vas a ser un hombre o una mujer de doble ánimo, quiere decir de dos pensamientos, que ahorita crees en la palabra y mañana no. ¿Verdad? Algunos de nosotros batallamos, ¿verdad? Vamos a la tienda
y no, al último no compramos nada porque no decidimos cuál ropa queremos, cuál pantalón queremos, cuáles zapatos me gustaron. Amén. Yo a veces le encargo cosas a mi hija que me mande traer por el teléfono, y ahora le hablé como 60 veces y le dije, ¿sabes qué? Cómpramelos. Y luego, ¿sabes qué? No me los compres. ¿Sabes qué? Cómpramelos. ¿Sabes qué? Mejor no. Al último me dijo, ya se los compré. Pero eso es la vida, es en cosas materiales, pero en lo espiritual no debemos de ser así. En lo espiritual tenemos que aprender a pararnos firme en las cosas que hemos creído. Amén. Y confiar en Dios, porque Dios nos ha prometido cosas lindas. Amén. A Pedro le dijo, yo he rogado al Padre. Qué palabra tan ¿te imaginas que cuando el diablo va a tentar tu vida? Porque no es Dios el que te tienta o te prueba, es el diablo. Tú sepas que Cristo está intercediendo en el cielo por ti. Y tú conozcas esta palabra y la apliques. Y sepas que tienes autoridad sobre el enemigo. Y sepas que Dios lo ha puesto bajo tus pies. Y sepas que si tú resistes, tú vas a vencer. No lo vas a hacer, sí. Solamente que de plano no quieras servirle a Dios. Pero yo lo hago. Se tome el tiempo que se tome, yo lo hago. Porque yo sé que al último Dios va a venir. Mejor dicho, la palabra, por medio de la palabra, va a venir la victoria a tu vida. Salmo 30. Vaya conmigo al Salmo 30. Aleluya. Salmo 30 y el versículo 5. Dice, porque un momento será su ira. Escucha lo que decía el salmista. Su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Y hay escrituras así que uno tiene que tener cuidado cuando las lee, hermano. Porque acuérdate que el salmista y todos estos hombres todavía estaban bajo la ley. Yo te he dicho a ti muchas veces, el salmista no conoció a Jesús. Abraham no conoció a Jesús. David no conoció a Jesús mientras estaban en esta tierra. No se les habló de Jesús. No sabían, no tenían el Espíritu Santo constante como nosotros. Las escrituras del Nuevo Testamento no las tenían. Basaban sus vidas en las escrituras antiguas, en lo que la ley decía. Y David pensaba que Dios era un Dios de amor, pero un Dios de ira, es lo que te estaba diciendo ahorita. Por eso aquí dice, un momento durará su ira. Amén. Pero luego, ahí está la confusión a veces en los cristianos. Dice, pero su favor dura toda la vida. Está diciendo Dios es bueno siempre, pero a veces es malo. Y esa es la mentalidad errónea que hay en muchos cristianos ahorita. Amén. Porque Dios no es bueno y malo, Dios es bueno nomás. Amén. Por la noche dice, durará el lloro. Es lo que quiero yo que escuche. Y a la mañana vendrá la alegría. Quiere decir que no importa lo que estés pasando, hermano. Dios es bueno en tu vida. Dios está contigo. Tienes toda esta palabra, toda esta escritura hermosa que la aplicas a tu vida y te va a dar victoria. Amén. Por eso, a veces no sabemos. Yo le hablé hace poco de la Biblia, de las escrituras. Le dije, los cristianos no saben lo que tienen en sus manos en realidad. El poder, las armas que tienen en sus manos. Esta palabra te da victoria en cualquier área de tu vida cuando tú la agarras, te esfuerzas por practicarla, por hacerla. Una promesa es de que tú vas a vivir en victoria. Vaya ahí adelantito en el Salmo 34, porque el salmista sabía de Dios, él conocía a Dios, pero también conocía la ley y en su mente él revolvía el amor de Dios con lo que le habían enseñado, que la ira de Dios, ¿verdad? Pero en sí él conocía y amaba a Dios con todo su corazón. Salmo 34 y el versículo 19. Fíjate lo que decía el Señor. Pero mira, vamos a leer el 17. Dice, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Tú eres justo, escucha. Y aquí estamos hablando desde antes de la ley. Y esto es para que tú te des cuenta que Dios siempre ha sido bueno.
El que ha sido malo y ha malentendido a Dios ha sido el hombre, pero Dios siempre ha sido bueno. Amén. Dice, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. El 18 dice, cercano está de Jehová a los quebrantados de corazón. Quiere decir los humildes en su mente, los que no son altivos y piensan, como le decía yo en el servicio pasado, no piense más, no sea orgulloso. Amén. Dice, cercano está a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu, los humildes. 19. Muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de 2 o 3 de ellas lo librará Jehová. Amén. Perdón, me equivoqué. El 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, diga, de todas las aflicciones que yo tenga, Dios me va a librar. Que Dios es bueno, hermano. Amén. Y yo te expliqué la otra vez, escúchate, te lo voy a recordar. No es que Dios venga del cielo y te agarre y te libre. No, así no trabaja. Dios ya te dio la palabra. Dios, ¿cómo te libra? ¿Te acuerdas? Por medio de la práctica de la palabra en tu vida. Si tú estás enfermo, tú confiesas que estás sano y la palabra cobra vida en ti y recibes la sanidad. Así es como Dios te libra. Si tú, vamos a decir, no tienes finanzas y como dicen aquí, estás pobre, pero confiesas que estás rico, Dios va a suplir todas tus necesidades porque tú estás creyendo y estás confesando la palabra y así es como Dios te salva. Amén. Pero dice, muchas son las aflicciones. O sea, estés pasando lo que estés pasando, Dios te va a librar de cualquier situación que tú estés pasando. ¿Me está escuchando? Miren, Primera de Corintios. Vamos a leer ahora también para que no diga el pastor está leyendo puro Antiguo Testamento, ya se me... No, mire, Primera de Corintios, perdón, me está dando el airecito y se me... Ay, qué buena está el agua. Primera de Corintios 10 le dije, el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, lo que te está pasando, todo el mundo lo pasa, es humano. Nomás que cuando te pasa a ti parece que eres el único y nadie más lo está pasando. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Escucha, y esta escritura se malentiende a veces, ahorita te la voy a explicar. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Me está escuchando? Mucha gente dice aquí, Dios te trae te tienta, porque dice, sino que dará también juntamente con la tentación. O sea, dice, Dios te da la tentación, pero a la vez te da la salida para que la puedas soportar. Y no es lo que la Escritura dice. Amén. Dice, vamos a leerlo otra vez y se la voy a explicar. Dice, no te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿ok? Vas a tener luchas, pruebas, tentaciones, pero fiel es Dios, que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir. Quiere decir que Dios te deja a ti para que tú pelees, para que tú luches, para que tú creas, para que tú confieses. Pero cuando llegas al punto donde tú no puedes, entonces Dios interviene. Es cuando suceden los milagros, hermano. Amén. A veces muchas cosas que uno dice, ay, es que sucedió algo que no entiendo. Amén. Por ejemplo, me estaba muriendo, me perdí en el desierto y me andaba muriendo. Y de repente en la noche miré una luz y se apareció un vaso de agua, yo no sé, algo así. Y muchos dicen, fue un milagro de Dios que me dejó ahí eso. Amén. Pero dice la Biblia que cuando tú no puedas, cuando tus fuerzas se acaben, cuando tus recursos se acaben, entonces Dios interviene y te vuelve a levantar y te vuelve a dar fuerzas y te vuelve a poner sobre tus pies. Amén. Por eso dice, no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Pero Él quiere que tú hagas lo que tú puedes. Y cuando dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. Quiere decir que al mismo momento que tienes la tentación, Dios te va a dar la salida.
Quiere decir, en el mismo momento que estés pasando la tentación, Dios te va a dar la salida para que tú salgas. Por eso yo te estoy diciendo y te estoy explicando estas cosas, que cuando tú estés pasando, dices, si pasas por el fuego, en el momento que pases por el fuego, Dios va a estar contigo por medio de su palabra y no te vas a quemar. Si pasas por las aguas, no te va a pasar nada. Si estás enfermo, no te va a pasar nada, porque la palabra, muchos cristianos dicen, quiere decir que los cristianos no se van a enfermar, no se van a morir. ¿No? Sí, hermano, claro que tenemos este cuerpo y este cuerpo le duele y le salen ronchas y todo eso. Y en la mañana no se quiere levantar. Y la mano no se quiere mover para apagar la alarma. Y a veces le dices, levántate, y te dice, no, levántate tú. Pero así es el cuerpo. Pero en medio de todas estas cosas, Dios está con nosotros, hermano. Por eso yo te estoy enseñando de lo que la Biblia dice acerca de tu corazón, de tu mente. Amén. Porque ahí nos ha dado Dios, nos ha dado poder para nosotros poder vencer. Somos capaces de hacer muchas cosas, más cosas de lo que nosotros pensamos. A veces nos limitamos nosotros solos, hermano, teniendo un Dios tan grande. Amén. Pero la palabra de Dios dice que son muchas las aflicciones que vamos a tener, pero de todas ellas nos va a librar el Señor. Amén. Fíjate, perdón, me fui otra vez. Aquí dice, Dios no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir. Amén. Que Dios siempre está contigo. Mira, hermano, tú puedes andar confiado de que aunque a ti se te estén acabando las fuerzas, Dios está contigo. No te va a dejar que caigas, no te va a dejar que te pierdas, no te va a dejar que te mueras cuando tú le estás echando ganas. Cuando tú no quieres y dices, ya me cansé, ya no quiero, ya, entonces ese es tu problema. Pero mientras tú quieras, Dios está contigo siempre y las promesas son para ti. Las promesas son para el que quiere, acuérdese, para el que cree. Lo imposible es para el que cree. Por eso dice la Biblia, para el que cree todo es posible, aún lo imposible. Amén. Tú no puedes decir es que es imposible, no, porque lo que es imposible para ti es posible para Dios. Acuérdate de eso, hermano. Amén. Pero yo te digo estas cosas porque no importa lo que tú estés pasando, Dios está contigo. Amén. Mira, Hebreos 2:18. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 2. Y el versículo 18. Dice, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Me está escuchando? Está hablando de Cristo, amén. Él mismo padeció, dice, siendo tentado. Porque Cristo fue tentado, dice la Biblia, en todo, pero venció. Amén. Pues Él también es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios sabe lo que tú estás pasando. Cristo sabe lo que Él sabe lo que tú sientes porque Él lo sintió. No nomás porque es Dios, sino que Él lo sintió también. Y Él puede ayudarte. O sea, Él te puede decir, yo sé lo que tú estás pasando. Siendo Dios, fíjate, hermano. A veces alguien te habla de, si tú fuiste un borracho o drogadicto y alguien te dice, hermano, ya no tome, ya no haga drogas porque le hacen daño. Pero esa persona que te está hablando nunca ha hecho drogas. Tú le vas a decir, ¿y tú cómo sabes? Si tú nunca has tomado, tú nunca has hecho droga. ¿Cómo me vas a decir a mí esto? Pero con Dios no es así. Porque Cristo pasó todo lo que tú pasaste. Él fue tentado en todo eso. Yo no te estoy diciendo que Cristo fue un drogadicto y un borracho. No me malentiendas. Pero la Biblia dice que Él fue tentado en todo. Él sabe lo que es ser tentado. Lo que este cuerpo siente. Amén. Por eso Él nos comprende, vamos a decirlo así, Él nos comprende más, amén, porque Él anduvo en un cuerpo humano como estos cuerpos, amén. Servimos a un Dios súper, súper, súper poderoso, hermano. No hay nadie y jamás ha habido y jamás va a haber alguien como este Dios que nosotros le servimos. Y eso es lo que todo este tiempo que hemos estado compartiendo esta palabra,
contigo es lo que queremos, que tú entiendas, que tú aprendas. Yo a veces le digo a los hermanos en la iglesia que ya tienen tiempo aquí con nosotros, todavía nos falta mucho. Amén. Porque a veces pensamos que ya tenemos todo bajo control y de repente Dios nos empieza a hablar y nos damos cuenta que no es así. Sin Dios, hermano, no tenemos las cosas bajo control. Tenemos que ser humildes y dejar que Dios nos siga hablando, que Dios nos siga enseñando. Amén. Mi esposa, no sé si le leí en Juan 6:35 del servicio pasado, que donde Cristo dijo, el que en mí cree nunca tendrá hambre ni sed. Amén. Y no está hablando nomás de lo físico, sino de lo espiritual. Mira, hermano, porque Dios no nomás está contigo aquí en lo físico, es obvio, ¿verdad? En lo espiritual, Dios es tu fortaleza, es tu amparo, tu pronto auxilio cuando estás necesitado físicamente, materialmente, pero también cuando estás necesitado espiritualmente. ¿Me está escuchando? Esas son promesas que Dios ha prometido, ¿verdad? Nosotros siempre hemos dicho, créele a Dios. Amén. Y mi esposa ha dicho, no vas a estar viviendo bajo de un puente con tus hijos. No te vas a morir de hambre. No te vas a acostar sin comer. Amén. Hay gente que tiene huevos y frijoles, pero no agradecen que tienen huevitos y frijoles para comer. Quieren un steak y es la naturaleza humana, como el pueblo de Israel. Dios les daba maná y dijo el pueblo, ya me cansé de este maná, queremos carne. Y siempre la gente no aprende a estar alegre con lo que Dios le da, sino que quieren más y más y más y más y más, ¿verdad? Pero la Biblia dice que no vas a tener hambre ni sed, o sea, las cosas que tú necesitas no te van a faltar, son promesas de Dios. Cuando yo estoy pasando necesidad o cualquier situación difícil en mi vida, yo trato y le digo al Espíritu Santo, si yo no me acuerdo, recuérdame palabra que tenga que ver con esto que yo estoy pasando, para confesarla, para aplicarla, y se me empiezan a venir cosas a mi mente y yo las empiezo a hablar, porque así es como a veces nos hablamos la pastora y yo, nos decimos, todo está bien, ¿verdad? Yo le digo, sí, me dice, todo está bien. O ella me dice a mí, todo está bien, porque la palabra dice, y nos empezamos yo y ella a hablar la palabra en los momentos difíciles, y nos decimos lo que ya sabemos, nos decimos, acuérdate que la Biblia dice que por la noche será el llanto, pero en la mañana va a llegar la alegría. Todo esto va a pasar, todo esto, aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar, Dios está con nosotros, y empezamos a hablarnos palabras nosotros mismos y a recordarnos todas estas promesas lindas que Dios ha hecho. Yo les digo promesas divinas porque vienen del cielo, no son de hombre, que Dios nos ha hecho. Y que cuando tú lo crees y lo confiesas y la recibes, se cumplen en tu vida. Amén. El que permanece en mí, dice la Biblia, no anda en tinieblas. Juan 12:46. El que en mí cree no va a permanecer en tinieblas. Porque Cristo es nuestra luz, la palabra de Dios es nuestra luz. Es la que nos ilumina, la que nos guía, la que nos enseña. Dios nos habla por medio de su palabra y sabemos qué hacer y qué no hacer. Sabemos qué es bueno y qué es malo. Amén. Y Cristo dijo, si tú estás en esta palabra, dice, tú siempre vas a andar mirando claro. No te vas a andar cayendo y tropezando cada rato. Fíjate, hermano, no hay cosa en esta tierra que Dios no haya suplido para ti. Si tú estás pasando cosas difíciles, quizás sea porque no conoces esta palabra, nadie te la ha enseñado. O quizás sea porque te cansaste o te enfadaste de las cosas que ves y oyes a veces entre los mismos cristianos. Amén. O quizás sea por diferentes razones. Pero Dios no tiene la culpa, Dios te ha prometido. Dios ha prometido estar contigo y ahí donde estás, como estés, como te sientas, como se vean las cosas, Dios está contigo. Aunque el diablo te meta a tu mente cosas y te diga, Dios no está conmigo, ¿dónde está Dios? En medio de todo eso Dios está contigo, pero Él no puede hacer nada si tú no crees, si tú no levantas tu cabeza y empiezas a confesar y a creerle a Dios y a decirle, Dios, tú eres grande y poderoso, y tu palabra dice que tú estás conmigo y tú me sacas, tú me levantas, tú me restauras, tú me perdonas,
y tú levantas tu cabeza otra vez, no por tus fuerzas, dice la Biblia. El salmista decía, porque Dios es el que levanta mi cabeza cuando se te quiere caer y te quieres agüitar. El Espíritu Santo viene y te recuerda y te da fuerzas para que te pares otra vez firme y sigas adelante. Amén. Más en estos días difíciles que están sucediendo, tenemos que tener cuidado, hermano, de no flaquear. Amén. Al que cree todo le es posible. Marcos 9:23. Y le estoy dando los versículos porque son bastantes y no tengo tiempo para leerlos. Usted los lee en su casa. Amén. Marcos 9:23. Fíjate, otra promesa de Dios dice que al que cree todo le es posible. Al que cree que en Cristo, en Dios, en su palabra, en sus promesas, si tú crees estas cosas, todo es posible. Si tú no tienes y crees que tienes, es posible. Si tú estás enfermo pero crees que estás sano, es posible para ti. Todo dice al que cree cualquier cosa, todo le es posible porque es lo que la palabra de Dios dice. Amén. Salmo 138:6 dice que Dios atiende al humilde, pero al altivo lo mira de lejos. Mientras tú seas humilde, Dios te va a atender. Dios no rechaza, dice la Biblia, un corazón constricto y humillado. Quiere decir una mente humilde que piense humildemente. ¿Me está escuchando? Eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Amén. Porque la Biblia dice que al que es altivo Dios no lo mira de lejos. Amén. Pero Dios mira al que es humilde de espíritu. Amén. Dios resiste a los soberbios, dice Primera de Pedro 5:5, y da gracia a los humildes. Hermano, acerca de la humildad yo le hablaba la otra vez. Hay muchas escrituras. Amén. Y que le vamos a seguir hablando conforme seguimos compartiendo la palabra. Desde el Antiguo Testamento, Dios siempre ha dicho, Deuteronomio 4:29 dice, lo hallarás si lo buscares de todo tu corazón. Es lo que Dios quiere. Dios no está perdido, hermano. Lo que estamos perdidos somos nosotros a veces. Pero te vas a dar cuenta que Dios está contigo cuando lo busques de todo corazón. O sea, cuando decidas en tu mente y digas, sabes que ya está bueno, ya me cansé, ya me enfadé de este diablo mentiroso, ya no quiero vivir alejado de Dios, ya no quiero hacerle caso al diablo, ya no quiero dejarme guiar por la gente religiosa que no busca de Dios, pero tampoco deja que otros busquen de Dios. Ya me cansé, yo le voy a servir a Dios. ¿Me está escuchando? Es cuando lo vas a hallar, dice, cuando lo busques con todo tu corazón, cuando tomes una decisión de buscarlo. Amén. Desde Segunda de Crónicas, capítulo 7 y el versículo 14, Dios dice, si mi pueblo se humillara y buscara mi rostro. Amén. Todas estas promesas, hermanos, son para ti. Promesas de sanidad física, material o espiritual son tuyas. De prosperidad física, material o espiritual son tuyas. Pero si buscas a Dios con todo tu corazón. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Yo sé que todas estas promesas son mías, hermano. Yo las tengo, Dios me las dio para mí, pero no se cumplen en mi vida si yo no le busco, si yo no confieso o creo su palabra. Amén. Y lo mismo es para usted. Amén. Romanos 8:28. Ya va yo. Aleluya. Se cansa uno de estar queriendo compartir todo esto, amén, pero a veces no se puede. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿a quién? Diga a los que aman a Dios. A los que aman a Dios, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Los que aman a Dios. Aquí hay promesas tremendas, lindas para ti. Tú lo tienes todo, no necesitas nada. No es que el diablo te diga que estás necesitado de algo. Tú abre tu boca y dile, yo no estoy necesitado de nada, yo lo tengo todo. Amén.
que Dios me ha suplido todas las cosas. Su palabra dice que Él suplirá todas mis necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y créeme que las riquezas en gloria en Cristo Jesús no son pedacitos de pan. Hermano, Dios es dueño del oro y de la plata. Y Dios es capaz de darte todo lo que tú necesitas y hasta más. Pero dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo tienes que buscar con todo tu corazón. Por eso dice, sabemos que a los que aman a Dios, no a los que no aman a Dios, a los que aman a Dios. ¿Tú amas a Dios? Yo te hago una pregunta, ¿tú amas a Dios? ¿Cómo sabes si tú amas a Dios o no? Es que hay muchas cosas que no sabemos. Decimos, yo amo a Dios, aleluya, y cualquier cosa. Y no tenemos ni la menor idea de lo que estamos haciendo, diciendo, hermano. Amén. Esto es en serio. Por ahí anda la gente diciendo que este coronavirus se lo inventaron y que no sé qué. Hermano, se lo inventaron o no se lo inventaron, está matando mucha gente. Y siempre va a haber, como le dije al principio, ideas aquí, ideas allá, ideas allá. Amén. Yo sé que usted no se quiere morir, cuídese. Porque sea cristiano o no sea cristiano, si usted se descuida. Amén. Esto es peligroso. Y no es que andemos en temor o lo que sea así, pero somos sabios, ¿verdad? Y que se lo inventaron y lo que sea. Está bien, eso ahí se queda. Pero esto nadie se lo inventó. La palabra de Dios viene directamente de Dios, le decía yo en el otro servicio. Amén. Y le leí también, creo que es Primera de Pedro, donde dice que tenemos la palabra profética más segura. O sea, de profecías, palabras de Dios. Segura, no te va a faltar, no te va a fallar. Siempre se va a hacer lo que Dios dice. Amén. ¿Cómo dice la palabra? Santiago 1. Es que todas estas escrituras yo le he dicho, hermano, hasta que usted se lo aprenda. Usted está haciendo un caldo bien sabroso y tiene que echarle todos los ingredientes. Porque si no le echa todos los ingredientes, no le va a trabajar. El caldo va a salir malo. Así es la palabra de Dios. Hay cosas que se tienen que hacer juntas. Amén. En Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, porque muchas veces oyes y ya sé, y luego al rato se te olvida. Amén. Sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. ¿Me estoy escuchando? No seas de esas gentes religiosas que andan por ahí. El 26 dice, si alguno se cree ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, ¿de qué te sirve? Amén. Aquí no se trata de religiosidad, aquí se trata de hacer lo que la palabra de Dios dice que hagamos. Y todas estas promesas son tuyas, yo te he dicho. Pero si amas a Dios, si eres hacedor de la palabra, amén. Yo quiero que tú sepas una cosa, lo que nosotros estamos haciendo en Dios vale la pena. Tu vida como cristiano vale la pena. Si hay alguna cosa de la que no te vas a arrepentir, es de haberle servido a Dios, pero no a medias, como decía la pastora el otro día, sino con todo tu corazón. Yo no me arrepiento, hermano, de servirle a Dios, de haber conocido. A veces tengo luchas con el diablo. Amén. Y como decimos mi esposo y yo, a veces me dan ganas de salir corriendo a la montaña. Amén. Y gracias a Dios, porque ahora hemos estado yendo a caminar a la montaña ya y estamos volviendo otra vez a querer agarrar el ritmo. Amén. Pero ahí vamos poco a poquito. Un día entre semana le vamos a hacer a firmar un corto ahí para que vea dónde andamos, ahí entre las víboras y los alacranes. Amén. Pero gloria a Dios por todo eso, ¿verdad? Y son cosas que tenemos que hacer como seres humanos para cuidarnos, ¿verdad? Pero amamos a Dios con todo nuestro corazón, hermano. Y estamos aquí para servirle a Dios. Amén. Yo no me arrepiento de haberle servido a Dios. Aunque a veces tengo luchas, como le dije. Pero aquí estamos. Me arrepiento de muchas otras cosas y me he arrepentido de muchas otras cosas. Pero de servirle a Dios, no. ¿Y sabe qué me mantiene a mí de que yo no vuelva al mundo? De que yo no tome decisiones incorrectas. De que yo no lastime o tome decisiones que lastimen
a mi familia. Esto, la palabra de Dios. Me acuerdo de las promesas cuando estoy en una situación difícil, cuando estoy en pleito con el enemigo, cuando estoy en pleito con la carne o tentaciones. Me acuerdo de la palabra. Y esto es lo que me mantiene a mí aquí firme, hermano. Y espero que usted también. Amén. Primera de Corintios 15 y ya termino. Primera de Corintios 15. Me he dado cuenta que a veces cuando predica mi esposa, ya mucha gente no está viendo los videos o como antes los miraban. Mi pregunta es ¿por qué? Amén. Yo no quiero que el diablo engañe tu mente. Yo le he dicho, si usted tiene preguntas, comuníquese con nosotros, díganos. Amén. Pero tú no puedes parar de ver de oír, de escuchar esta palabra nomás porque tú piensas que no está bien, nomás porque tú crees esto, crees lo otro. Yo te he dicho, mantente firme, deja que Dios trabaje contigo, deja que la palabra de Dios trabaje en ti. Amén. Deja que esto cobre vida en ti. Sigue viendo eso, no te dejes guiar por tus emociones, tus sentimientos. Es que a mí me enseñaron así, pastor. Déjese enseñar, le he dicho yo muchas veces. Amén. Hay otra gente que está mirando la palabra, que está escuchando la palabra, hermano. Y dicen que ustedes que son de aquí, que nos conocen, están bien privilegiados. Pero a veces la gente que tiene esta palabra no la quiere. Y los que no la tienen la anhelan. Siga mirando. Amén. Usted no diga, ay, va a predicar el pastor, ay, va a predicar la pastora. Usted siéntese y escuche la palabra de Dios y sigue invitando gente. No te me enfríes, no te me desanimes. No digas, ya estoy aprendiendo, ya aprendí, ya no necesito. No, hermano, sea humilde y siga ahí sentadito escuchando la palabra de Dios. Amén. Primera de Corintios 15 y el versículo 58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y ¿qué dice? Y constantes, quiere decir constantes todos los días, todos los días, todos los días, creciendo, yéndose para atrás, no, creciendo en la obra del Señor siempre, no un día sí, un día no, siempre, sabiendo, escucha y con esto te dejo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Dígale al diablo, todo lo que yo hago en Dios no es en vano, porque todas estas promesas que están en la palabra de Dios son para mí. Diga, las promesas que están en la palabra son mías. Tienes que hacerlas tuyas, pero tienes que aprender a hacer todas estas cosas para que estas promesas se cumplan en tu vida. Pero dígalo, todas estas promesas divinas son mías. ¿Me está escuchando? Y yo sé que lo que yo estoy haciendo y lo que he hecho y lo que voy a hacer en Dios no es en vano. Diga, no estoy perdiendo mi tiempo. Porque el diablo a veces te dice, ay, ¿qué estás haciendo? Y estás perdiendo tu tiempo. Tanto que le das a los pastores, tanto que dices esto, tanto, ¿y de qué te sirve? Ya no te hablan, ya no te de este, ya no te de este, lo otro y lo otro y lo otro. Y ahí está el diablo y uno hasta queda así. No, hermano. Recuérdate, todo lo que haces, dice la Biblia, hazlo como para Dios. Y lo que haces para Dios no es en vano. No estás perdiendo tu tiempo. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por tu palabra, por hablarnos, por estas lindas promesas, porque nuestra fe crece, se fortalece cuando oímos esta palabra de que estemos pasando lo que estemos pasando, cualquier situación en nuestra vida, por más malo que se vea el asunto, tú estás con nosotros, tus promesas siguen firmes. Si nosotros aplicamos esta palabra, si nosotros creemos esta palabra, si hacemos esta palabra, si nos esforzamos, Señor. Y aun cuando te fallamos y te pedimos perdón, al hacer eso, Señor, estamos aplicando la palabra a nuestras vidas y tú te agradas de eso. Gracias por todas estas lindas promesas que cuando las recordamos o tú no las recuerdas, nos dan fuerza y nos mantenemos en pie sabiendo que pase lo que pase, tú estás con nosotros.
Yo bendigo a cada uno de los que están escuchando, Señor. Siempre a veces hay necesidad, Padre, a veces más que otras veces. Pero los que estén pasando necesidad ahorita, Señor, tú los conoces. Más que nada, ahorita hay mucha necesidad material, Señor, o física. La gente se está enfermando, están en depresión, están desesperados. Muchos están quitando la vida, muchos cristianos están alejándose, Señor, de ti. El Espíritu Santo trata con ellos. Háblales, fortalécelos, dales paz, dales ánimo para que sigan adelante, Señor. Suple sus necesidades, Padre. Yo te doy gracias porque tú eres fiel, Señor, siempre con nosotros. Nos ama, nos cuida, nos protege. Tú tienes cuidado de nosotros. Bendecimos a todos aquellos que nos están escuchando, Padre. Y confesamos que está bien, todo está bien, que lo mejor está por llegar. Te amamos, te damos la gloria y la honra por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Créele a Dios, confía en Dios. Tienes promesas bien lindas. Amén. Estés enfermo, estés pasando lo que estés pasando. Acuérdate que el diablo está debajo de tus pies. Aunque tengas que llorar un rato, la Biblia dice que por la mañana va a llegar la alegría. Acuérdate que son muchas las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar Dios. Y no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas resistir. Él es poderoso para socorrerte, para ayudarte. Dice la Biblia que si tú crees en Él, tú vas a hacer cosas grandes, hermano. Hay tantas promesas. Si tú eres humilde, Dios te mira, Dios te atiende. Y que si tú le buscas, lo vas a hallar, porque ahí está Dios. No lo miramos porque no lo buscamos, no nos acercamos a Él. Todas estas promesas y muchas más. Si tú sigues mirando estos programas, vas a aprender muchas cosas. Te amamos, amén. Estamos orando por ti. Recibe saludos de la pastora de la iglesia. Estamos orando por ustedes. Sigan orando por nosotros. Síganle creyendo a Dios. No me diga que su situación es la única o que es la más mala o más fea de todo el mundo. Dios está con usted, no importa lo que esté pasando. Ponga su confianza en Dios, reciba la paz de Cristo, aprenda a hacer estas cosas para que viva en victoria. Amén. Dios me los bendiga entonces. Si Cristo no viene, aquí vamos a estar el domingo. Amén. Los amamos. Y nos miramos el domingo. Amén. Si Cristo no viene, Dios me los bendiga a todos.